el tema que me pidieron que hablara es un tema que lo veo muy, muy necesario. Realmente los felicito por haber querido presentar este tema, porque desde hace un buen tiempo atrás lo estoy analizando continuamente en nuestra iglesia. Implementamos una especie de de sistema de papelitos que entregamos a cada creyente, a cada hermano en comunión, donde tienen que anotar el don que tienen y también el área en la iglesia donde les gustaría servir, porque vemos la gran necesidad de que cada hermano encuentre un lugar de servicio, que cada hermano esté involucrado. Y realmente fue una gran bendición para nosotros como iglesia el aplicar esto. Y, y cuando hablo con jóvenes, una de las preguntas que muchas veces hago es justamente esa: ¿cuál es tu don? Y ahí primero me miran asustados porque gran parte de ellos no tiene idea de cuál es su don. Y, y entonces, bueno, me da pie también para hablar de la necesidad de esto. Así que, genial el tema. Ahora tengo un problema porque me pidieron hablar de los dones y los talentos, y de ambos podría hablar 1 hora y media. Así que voy a intentar juntar los dos, resumirlo, que para mí es muy difícil eso. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Les invito a buscar 1 Corintios 12. Justamente en la oración Hugo decía acerca de no ignorar los dones, y justamente ese es el primer pasaje que queremos leer, y voy a saltear simplemente 3 versículos allí. 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El término don, vamos a empezar con los dones, denota un don de gracia. Tiene variada aplicación en el Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de dones espirituales, que es el tema en esta tarde, son regalos de gracia, o sea, regalos que no merecimos, son entregados gratuitamente, no por merecimiento ni recompensa, son dados únicamente a creyentes, y eso es bien importante para luego compararlo con los talentos. No es algo que reciban como premio los más espirituales. El anciano de la iglesia, ahí le dan, Dios, el Espíritu le da 10 dones. Y a mí, un sencillo hermanito recién convertido, bueno, con suerte tengo medio don. No es así. Cada uno, los versículos 7, el versículo 11, dice que cada uno recibe en particular del Espíritu Santo. Como definía alguien, los dones son capacidades especiales que el Espíritu le da a los creyentes de acuerdo a su voluntad. O sea, yo no puedo elegir los dones, los elige el Espíritu, de acuerdo a sus propósitos para lograr los fines que Él desea en el ministerio, en la obra del Señor. Entonces son variados, son distribuidos en forma variada. A uno le da una cosa, al otro le da otra, y al otro otra cosa. Inclusive otro podría tener 2 o 3, uno podría tener solo uno, pero bueno, eso es cuestión absolutamente soberana del Espíritu Santo. Dios tiene el derecho de elegir el canal para su exteriorización, y le da a cada uno como Él quiere, como dice el final del versículo 11 que recién leíamos. Ahora, la iglesia tiene la responsabilidad de reconocerlo, aceptarlo e involucrarlo como una provisión divina. O sea, acá tengo un don, alguien que tiene la capacidad especial para esta área, y lo tengo que poner en ese lugar. Los dones a su vez son permanentes. Solo si ustedes leen todo el capítulo, no tenemos el tiempo ahora en hacerlo en vivo, pero lean todo el capítulo 12 y van a ver que lo compara con el cuerpo, con diferentes miembros. Entonces, si cada uno ocupa un lugar como un miembro, entonces esto ya nos demuestra que esto es para siempre. No es que de repente
al Señor se le haya ocurrido poner la rodilla en su lugar y después saca la rodilla. No, no, queda para siempre. Y Pablo justamente dice a los romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero también en cuanto a eso tenemos que hacer una salvedad, que no todos los dones son necesarios en todos los tiempos. Esto es un tema largo para desarrollar, simplemente lo nombro, pero hubieron dones necesarios para el momento de la fundación de la iglesia, que ahora ya no están operantes, que ahora ya no necesitan, como el don de milagros, don de profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas, etc. Esto en cuanto a los dones, viéndolo de una forma bien superficial. Pasemos a lo que son los talentos. Y ahí les invito a buscar un pasaje en Éxodo. Éxodo capítulo 31. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Éxodo del capítulo 31, 1 al 6. Acá estamos en el momento en que Moisés ordena, o Dios a través de Moisés ordena la construcción del tabernáculo, que era como el templo del pueblo de Israel cuando estaba allí en el desierto, habiendo salido de Egipto y yendo a la tierra prometida. 31:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar de toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Tabernáculo de reunión, y ahí sigue nombrando los diferentes detalles del tabernáculo. Entonces acá tenemos dos personas elegidas, capacitadas especialmente por Dios para cuestiones bien prácticas. Cuando Israel estaba allí en el desierto, camino a la tierra prometida, entonces recibieron la orden de Dios de hacer ese tabernáculo. Era una carpa, pero con los costados, ¿cómo se llama? Las paredes, con tablas cubiertas por oro, o sea, de madera cubiertas de oro, y por encima ponían unas telas. Y en esta historia entonces tenemos dos hombres que fueron capacitados por Dios de una manera especial para la construcción, para la elaboración de ese tabernáculo. Y ellos iban a estar acompañados por un montón de otra gente que colaboraría en las diferentes tareas. Y era una construcción extraordinaria, magnífica, pero también se requería talentos, capacidades especiales para su elaboración. Había que saber fundir y forjar metales, había que tener especialistas en orfebrería, o sea, el trabajo con oro, engastar piedras preciosas, o sea, un trabajo muy fino. Debía haber gente muy capaz en el conocimiento de carpintería. Otros tenían que tener talento de la manufacturar cueros. Otros acerca de hacer telas con todos estos bellos diseños. Había una con querubines entretejidos. Aparte de eso, no lo podían hacer solos, o sea, necesitaban gente, un equipo, colaboradores a los cuales había que instruir, a los cuales había que acompañar, dirigir, organizar para que hiciesen la casa de Dios como Dios lo había ordenado a Moisés y que quedara obviamente una cosa bellísima como Dios se lo merece. Ese trabajo no era para cualquiera, iba a tener una finalidad importantísima, iba a ser el lugar de la adoración a Dios. Allí iba a encontrar solución el problema del pecado con los sacrificios. O sea, todo estaba relacionado con lo espiritual del pueblo de Israel y la adoración a Dios. Evidentemente estos dos hombres, Besaleel y Aholiab, tenían excelentes capacidades, tenían talentos para llevar a cabo esta obra. Pero antes de seguir tenemos que definir lo que son talentos y capacidades. En primer lugar, tenemos que enfatizar que no son dones. O sea, el talento es una cosa y el don espiritual es otro completamente diferente. ¿Sí? Los dones espirituales, como recién veíamos, son capacidades extraordinarias que el Espíritu da a cada creyente en el momento cuando se convierte. O sea, no de nacimiento.
Son capacidades que no tienen que ver con nuestra naturaleza, no tienen que ver con nuestra genética o aprendizaje. No nos nacen, sino que se van descubriendo después de la conversión al empezar a servir al Señor en la iglesia. Ahora, los talentos, capacidades, son aptitudes con las cuales a veces nacemos o aprendemos a lo largo de la vida. Esas capacidades y talentos lo tienen tanto inconversos como creyentes. Por ejemplo, padres con un gran talento musical generalmente tienen hijos con la misma capacidad. Otras capacidades pueden ser adquiridas aún después o antes de la conversión. Por ejemplo, podemos aprender a tocar la guitarra aún 40 años después de nuestra conversión. Y otros a los 2 años ya tienen una guitarra y saben tocar y realmente es impresionante. Hace poquito vi un chiquito, no me acuerdo dónde, que tocaba la batería, pero no, una niña, pero que tocaba la batería, apenas podía estar sentado en la butaca, pero tenía un talento para el ritmo que realmente era soñado, era impresionante. Ahora, vayamos a un pasaje bíblico para entender un poquito la diferencia entre ambos, utilizados en la obra. Hechos 9. Hechos, capítulo 9. Ahí tenemos el momento que se empieza a extender el evangelio y allí hay un evento de una mujer que muere, llamada Dorcas. Hechos 9, 36 al 40. Allí dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Acá tenemos una resurrección de una muerta, pero no quiero enfocarme al milagro, sino a lo que esta mujer hacía. La historia termina, evidentemente, con la resurrección de la mujer, pero lo que podemos destacar es que ella tenía el don del servicio, ¿sí? Servía. Tenía el don de dar, porque hacía limosnas y regalaba ropas que ella misma hacía. Pero, ¿cuál era su talento? ¿Cuál era su capacidad? Evidentemente, el talento radicaba en la costura. Hacía túnicas, vestidos para las personas necesitadas. Por lo tanto, utilizó su talento o capacidad en la costura para involucrarlo en la obra del Señor a través del don del servicio. Por lo tanto, los talentos no son dones espirituales, pero lógicamente también podrían estar canalizados, utilizados a través de un don espiritual o aparte del mismo, o sea, no necesariamente tiene que estar asociado al don espiritual, pero sea lo que tengamos, sea dones y o talentos, los debemos usar para la gloria del Señor. Para eso lo hemos recibido. Entonces, vamos al propósito de los dones y talentos. Creo que es lo más importante ahora. ¿Para qué está? Si volvemos a 1 Corintios, el capítulo 12, vemos en el versículo 7, allí dice, pero a cada uno se les da manifestación del Espíritu para provecho. Primero, manifestación, la palabra indica una exhibición, una revelación, irradiar luz. Los dones son entonces una exhibición radiante del Espíritu. Permítanme un ejemplo personal.
Yo era la persona más introvertida que se pueda imaginar. Solo hablaba con mis 2, 3 amigos y mi familia. No hablaba con gente que fuera de afuera, o muy callado o apenas respondiendo con monosílabos. Nunca se me hubiera ocurrido estar frente a un grupo de personas. Me moría de vergüenza, me ponía colorado, así como el buzo que tengo puesto. Eh, y, y bueno, me convertí, empecé a servir en la iglesia y llegó un momento en que me preguntaron: Esteban, ¿nos puedes dar una mano con los adolescentes? Y yo dije: no, jamás. La peor edad y estar al frente de un grupo de personas, eso no va conmigo. Entonces la persona que me lo preguntó dijo: mira, no te vamos a tirar de entrada, pero ¿podrías tener una oración, por ejemplo? Y bueno, tener una oración, dale. Y bueno, tuve mi primera oración en un grupo de adolescentes y pasaron semanas y siempre estaba ayudando en cosas prácticas en este grupo, pero siempre sentado bien atrás y no, lo mejor para mí era pasar desapercibido. Hasta que llegó el momento en que me pidieron dar mi primera clase. Y teníamos un manual donde estaba toda la lección, estaba escrita. Yo tenía un pánico, realmente tenía un pánico tan grande. Me aprendí la lección de memoria y la recité como un loro. O sea, de didáctica, de hacer participar a los chicos, cero. No sé si alguien 5 minutos después recordaría algo de la lección porque fue realmente insípida. Pasaron los años después de graduarme del Instituto Bíblico y ahí teníamos que desarrollar justamente el tema de predicar y para mí era un suplicio hablar 5 minutos en público. Cada tanto nos tocaba un devocional para todos y yo sufría, lo preparaba 3 semanas un devocional de 5 minutos y nunca estaba preparado. Y después de terminar el instituto, un día, yo ya estaba sirviendo al Señor a tiempo completo, viene el director de la misión y me pide: mira, Esteban, del Instituto Bíblico, me pide: mira, Esteban, necesitamos un profesor. Y yo dije: profesor, jamás, olvídate, esto no es para mí. Soy muy joven. Encima todos mis alumnos iban a ser más grandes que yo. Hasta había un anciano de iglesia, un misionero entre los alumnos. Yo decía: esto me tienen que enseñar a mí, no yo a ellos. Y me excusé: soy muy joven. 3 días después el Señor me dio la palabra de Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías le contestó prácticamente lo mismo. Dijo: soy muy joven para esta tarea. Entonces Dios le dice: no digas que sos niño, sino todo lo que te mando irás. Yo estaré contigo y mi palabra estará en tu boca. Cuando recibí esa palabra fue como un golpe en la nuca de parte de Dios y dije: bueno, Señor, si me lo decís de esta forma, no me queda otra. Y preparé mi primera lección. Me acuerdo que tenía unos nervios terrible, terrible. Realmente fue una de las peores cosas que tuve que hacer. Y después de la segunda, tercera clase, empecé a encontrarle el gusto a la enseñanza y desde ahí para acá lo hago con un placer. Puedo estar hablando horas sin parar. Amo hacerlo. Descubrí el don de la enseñanza que Dios me había dado. O sea, no fue algo que haya nacido conmigo. No era un talento. Al contrario, yo era la persona más introvertida. O sea, de hablar en público, nada, cero. Y Dios me dio el don de enseñanza. Y ahora lo puedo hacer y desarrollar en infinidad de lugares, con infinidad de personas. O sea, mi carácter sigue siendo más bien retraído. Pero el don se olvida. Cuando estoy practicando el don, olvido todo lo demás. Ese es el don espiritual. Ahora, si volvemos a los talentos, el tabernáculo fue hecho para el Señor y tenía como objetivo central la gloria y la adoración a Dios. Ahora, es muy interesante y no es casualidad, creo, que el nombre de Bezaleel significa a la sombra de Dios. A la sombra de Dios. Este hombre, acompañado por Aholiab,
cuyo nombre significa mi tienda es Dios, otro nombre muy, muy lindo, Dios los utilizó para hacer todo este tabernáculo tan bello, con el arca del pacto, los querubines de oro, o sea, algo extraordinario. Pero es muy llamativo lo que dice en Éxodo 39-32. Dice, allí fue acabada la obra del tabernáculo, e hicieron los hijos de Israel como Jehová había ordenado a Moisés, así hicieron. Se destaca el liderazgo de Moisés, pero no los arquitectos del arca. Cuando se inaugura el tabernáculo, se dice una y otra vez, creo que 18 veces, si no me equivoco, los últimos 2 capítulos de Éxodo, hicieron todo como Moisés había ordenado y como Dios había ordenado a Moisés. Pero de Bezaleel y Aholiab no escuchamos más nada. Ellos habían hecho el arca del pacto, pero nunca más las volvieron a ver. Además, porque siempre se cubría cuando se la sacaba del tabernáculo. Entonces, allí vemos a 2 personas involucradas a lo máximo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar? ¿Cómo se llama? Es pila nueva. Yo dejo así. Entonces, estaban involucrados a full, pero después no se los nombra más. Vemos su humildad. O sea, dedicaron su capacidad práctica, su talento en la obra, pero la gloria era para Dios. Y lo mismo pasa con los dones. Acá en el 12:7 de 1 Corintios dice que justamente son para provecho, para el bien de los demás. No tiene una finalidad primaria para el bien propio, sino el enfoque está puesto en los demás. Con la utilización de nuestros dones, los demás son edificados. Ahora bien, hay diferentes actitudes equivocadas frente a los dones y podríamos involucrar un poco también el tema de los talentos. Lo que voy a nombrar ahora está enfocado especialmente a los dones, porque es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado un regalo, y entonces hay que hacer algo con eso. Lo mismo pasa con los talentos, pero acá se enfoca especialmente los dones. O sea, usémoslo para los dos, pero está enfocado a los dones. Por ejemplo, en el 12:1 habíamos leído, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, se puede ignorar el don. Que exista los dones, que tenga que tener un don, sí, lo podría ignorar. Alguien que nunca se le fue enseñado que existía eso, bueno, lo ignora. Ahora, de nada sirve la excusa de no conocer una ley si luego la infrinjo. Por ejemplo, qué sé yo, no sabía que no se puede girar en U en determinado lugar y lo hice. Y me para la policía y yo le digo, mira, no tengo ni idea, no sabía que acá estaba prohibido. No interesa. La ley está y yo la tendría que haber conocido y cumplido. Ahora, es muy llamativo lo que dicen ciertas estadísticas y eso realmente me causa mucha molestia y tristeza. Hay estadísticas que dicen que el 60% de los creyentes no conoce cuál es o son sus dones, porque uno podría tener más de uno. 60% de los creyentes no tiene idea cuál es su don. Solo un 20% en una iglesia tipo, solo un 20% de los hermanos está comprometido con el servicio. Y de esos 20% de comprometidos, el 80% no conoce sus dones. Déjeme trazarlo a un número esto. Una iglesia de 100 miembros, solo hay 4 hermanos que están comprometidos utilizando sus dones. Porque podría haber, como dice 20%, 20 hermanos están comprometidos, hacen algo en la obra, pero sin el uso de sus dones. Y solo 4 personas están comprometidos e involucrando sus dones. Entonces, ¿los otros qué están haciendo? Los que están haciendo algo en la obra, lo están haciendo en esfuerzo propio, en a ver lo que sale. Es como si le diera
de manejar un avión a un chico que le gusta jugar un juego que mi hijo lo tenía, ¿cómo se llama eso? Un simulador de vuelo. Entonces él manejaba Boeing, jets, avionetas y todo con simulador de vuelo. Claro, con el tiempo tenés cierta práctica, pero imagínense estar sentado en un avión y de repente llama a la azafata, ¿hay algún piloto a bordo? Porque los dos pilotos tuvieron ataque cardíaco y se murieron. Y entonces sale corriendo para adelante un chico de 8 años, yo sé pilotar este avión. ¿Nosotros qué haríamos? Nos tiraríamos por las puertas y sin paracaídas. Y muchas veces pasa eso en la iglesia. La iglesia va para adelante, a veces por inercia, por buenas intenciones o con buenas intenciones, pero sin la capacitación necesaria. Es una tragedia y termina en desastre, muchas veces. Entonces, el primer gran error es ignorar que existen los dones. En segundo lugar, otro peligro, es no buscarlos. En el 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad los dones espirituales. La palabra allí en el griego es celo, de donde viene la palabra celo. O sea, nos muestra un énfasis especial que deberíamos poner para saber cuáles son nuestros dones espirituales. Si un creyente no conoce su don o sus dones, esto no se debe a que Dios no le haya dado tales, sino que simplemente no los buscó todavía, no los descubrió. Como vimos, existen muchos creyentes que aunque saben acerca de la existencia de los dones, nunca se interesaron en averiguar cuáles son los que tienen ellos. Por lo tanto, es inconcebible que el creyente, al recibir un regalo del Espíritu Santo hecho a medida, no le interese saber cuál es. No le interese ponerlo en práctica, ponerlo en actividad. Entonces, primer error, ignorar. Segundo, no buscar. Tercero, no involucrar. Obviamente existen aquellos que saben cuál es su don o sus dones, pero no los involucran en la obra del Señor. Para ellos, Pablo, al concluir la enseñanza sobre todo este tema, en el capítulo 14, 37 al 39, dice algo muy interesante. Si alguno se cree profeta, espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Podemos leer el 39 todavía. Así que, hermanos, procurad profetizar, o procurad, acá está otra vez esa palabra celo, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Permítanme transcribir esto, parafrasearlo un poquito con mis palabras. Si alguno de ustedes se cree espiritual, tenga en cuenta que lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores es un tema de altísima importancia para el Señor. Pero si no le da corte, allá él tendrá que dar cuentas de ello. Por lo tanto, pon todo el empeño en utilizar los dones. Entonces, estuvimos viendo el ignorarlos, no buscarlos, no involucrarlos, pero también hay un cuarto peligro que es descuidarlos. Algo que suele suceder a veces es que creyentes estuvieron utilizando su don un cierto tiempo, pero luego por alguna razón lo dejan estar. Por ejemplo, Pablo a Timoteo le tiene que escribir 2 veces, no descuides el don que hay en ti. 1 Timoteo 4:14. Y algo muy cercano a eso, en 2 Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avives el fuego. O sea, evidentemente Timoteo estaba descuidando el don que Dios le había dado. La expresión esa de avivar tiene la idea de encender y mantener plenamente encendida una llama. ¿Vieron cuando uno hizo un fueguito y se le fue apagando? Hace poco estuve en un campamento de adolescentes y hicieron un fueguito para cocinar dentro de un bosque y claro, después de haber hecho la comida, este fuego se fue apagando y
parecía que ya no había más nada que cenizas. Entonces se quería volver a calentar algo, ¿y qué hubo que hacer? Reavivar. Había unas brasitas ahí todavía, se abrió un poquito, se puso un poquito de papel, unas ramitas chiquitas y ¡pum! Enseguida ya estaba el fueguito otra vez. Bueno, esa es la idea, que avives el fuego. O sea, si sabes cuál es tu don, lo estuviste involucrando y por alguna razón lo empezaste a descuidar, es tiempo de avivar. Es evidente entonces que aunque el creyente conozca sus dones, los estuvo usando, de repente por alguna razón, por el paso del tiempo, los descuide, los deje ir apagando con tal de ya no involucrarlos, entonces tiene que volver a avivar ese fuego. ¿Por qué es tan importante el uso de los dones? Y acá podemos sumarle obviamente los talentos. La razón de involucrarlos son varias. Podríamos nombrar, por ejemplo, Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Así es el versículo. Hechura, en griego es la palabra poiema. Es muy fácil imaginar qué palabra deriva en castellano de esta palabra griega. Poema. O sea, nuestra vida de servicio debería coincidir con el poema escrito por Dios. Tendría que rimar con la voluntad de Dios, con el objetivo de Dios para con nuestras vidas. ¿Cuáles son esas? Las buenas obras. Y buenas se refiere a beneficiosas, o sea, volvemos a los dones, o sea, para edificación de la iglesia. En Hebreos, primera Tesalonicenses 1:9, Pablo decía, ustedes se convirtieron de los ídolos con un propósito, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, el creyente que no sirve, está fallando en el objetivo que Dios tiene con él aquí en la tierra. O sea, os convertiste para servir. Una vez en una conferencia de jóvenes en el sur de la provincia, había hablado acerca del compromiso con el servicio y había nombrado este texto. Primera Tesalonicenses 1:9. Hice mucho énfasis en eso. Al día siguiente, cuando seguía la conferencia, vino un joven y me dice, Esteban, no me dejaste dormir toda la noche. ¿Y por qué? Le pregunté. No, el versículo ese que dijiste que nuestro propósito es servir a Dios vivo y verdadero. Yo estoy fallando al propósito de Dios. No estoy cumpliendo con eso. Me sentí mal toda la noche. Entonces yo le dije, qué bueno. Te dejo otro versículo para que pases otra noche en vela hasta que lo cumplas. Hebreos 9:14. Allí dice que la sangre de Cristo fue derramada para que sirvamos. O sea, aparte de que obviamente la sangre de Cristo fue derramada para conseguir nuestra salvación, también fue derramada para que nos involucremos en la obra del Señor. Entonces, si no cumplimos con eso, si no estamos involucrados, hay algo que está mal y re mal. A su vez, Pablo en Romanos 12:1 dice que tenemos un propósito. Recuerdan lo que dice, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, todo lo que yo soy y tengo, y ahí incluyo dones y talentos, los tengo que poner en el altar de Dios. Lo tengo que consagrar a Dios. Ese es mi culto racional. Y luego en el 11 todavía dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Otra vez ese fervor, ese fuego en el servicio. Ahora bien, se puede tener el don, pero no cumplir con el ministerio para el cual fuimos creados. El don es un regalo, o sea, lo tenemos, ¿sí? Pero el ministerio o cumplir con el ministerio que Jesucristo nos ha indicado hacer, eso es una decisión nuestra. Entonces, si no buscamos e involucramos los dones, los talentos, estamos fallando en el propósito por el cual fuimos creados, salvados y llamados. 3 cosas. Ahora, ¿qué pasa si no involucramos los dones? Rápidamente, hay una falencia en el cuerpo. Imagínense
me gusta utilizar ese ejemplo, que mi codo se le ocurrió decir hoy estoy en huelga. Nunca nadie me da corte, nunca nadie me alabó por el trabajo que estoy haciendo todo el día doblando y para la movilidad del brazo y la mano. Hoy estoy de huelga. Y ahora el cuerpo de repente siente una gran necesidad de agua. Y yo con una mano estoy sosteniendo la Biblia y la otra mano entonces agarra el vaso de agua. ¿Sí? Tengo el vaso de agua y ahora quiero tomar, pero no llego. El codo está duro. No me deja alcanzar el vaso. Claro, lo podría levantar y derramar por encima de mi cabeza y algo va a caer dentro de mi boca. Pero fallé. Más de la mitad del vaso se va a ir afuera. Entonces, por un miembro que no cumpla con su objetivo, estoy limitando el cuerpo. Ahora, si mi don yo no lo estoy involucrando en mi iglesia tiene una limitación. Entonces, otros hermanos tienen que cumplir mi tarea sin tener el don. O sea, por ejemplo, cuando yo me rompí muchas cosas y entre ellas una vez también la pierna y la rompí muy mal. Estuve 3 meses en cama y después tuve que andar con muletas. Entonces, ir a usar las 2 manos para apoyarme en las muletas para poder caminar. Ahora, obviamente mis manos ya no las puedo utilizar para otra cosa. Estaban usándose para caminar o para llevar a mi cuerpo para adelante. Ahí nos damos cuenta que cuando falla un miembro, entonces los demás tienen que ocupar ese lugar para el cual no fueron hechos. Cada uno de nosotros es un miembro en ese cuerpo, de donde Cristo es la cabeza. Por otro lado, apagamos el espíritu. Si nosotros no involucramos nuestro don, estamos apagando el espíritu. Además, pecamos, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por otro lado, también, el Espíritu Santo le gustaría trabajar a través mío, ser de bendición para otros, ser un canal de bendición. Pero como yo no le doy lugar, entonces tiene que revertir su acción. En lugar de a través mío hacia otros, tiene que trabajar primero en mí para corregir mi actitud. Entonces estoy perdiendo tiempo y lugar que podría ser de bendición para otros. Quizás Dios nos discipline amorosamente para que corrijamos esa actitud. Y si persistimos en esa actitud, quizás llega un momento que Dios nos pone a un costado. O sea, no perdemos la salvación, pero perdemos la utilidad y Dios va a tener que poner otro en nuestro lugar. Qué triste si esto llegara a pasar, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan algo muy interesante que pasó en el último Mundial de Fútbol. Allí en el equipo de Croacia, en el primer juego que tuvieron en la fase de grupos todavía, Croacia tuvo que jugar contra Nigeria, creo que era, y allí faltando unos 5 minutos o algo así, el entrenador sacó a un jugador y quiso poner a un tal Nikola Kalinic en su lugar. Y este hombre estaba molesto porque el entrenador lo ponía para los últimos 5 minutos. Entonces dijo, no quiero. Tengo dolor de espalda, fue la excusa que tenía. Y ya en un juego previo había pasado lo mismo, o sea, antes de llegar al Mundial, en un amistoso también el entrenador lo había querido poner los últimos 5 minutos y él había dicho que no. Entonces el entrenador se hartó y lo mandó para casa. O sea, lo echó del seleccionado. Se quedaron con un jugador menos. Y ustedes saben lo que pasó en el Mundial, ¿no? Croacia fue ganando, pasando fases, y llegó ¿hasta dónde? Hasta la final. Llegó a la final. Yo me imagino a este jugador mirando el Mundial desde la casa, sentado en el sillón, y molesto con cada victoria que tenía su equipo, porque él no estaba. Él sería parte de esa victoria, de la alegría de sus compañeros, el orgullo de su nación, y él no estaba. Y llegaron a la final. Allí perdieron contra Francia, pero
¿Qué habrá sido para este pobre hombre? Yo no sé si llegó a ver la consagración o la premiación donde cada uno de sus compañeros fue saludado por la primera ministra o presidenta de Croacia y recibir la medalla de plata. Y él en casa los recibieron como héroes. Croacia nunca llegó a ese nivel. Los recibieron como héroes y él es visto como un traidor. Y quién sabe si él no hubiera hecho la diferencia en esa final. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Entonces, qué triste es cuando uno por persistir en no querer hacer para lo cual Dios nos ha llamado, entonces quedamos relegados. Entonces, vimos lo negativo. Ahora simplemente, bien rápido, lo positivo. ¿Qué tenemos que hacer entonces con los dones? Buscarlos. Los talentos creo que los conocemos. Uno sabe tocar guitarra, el otro sabe cocinar muy bien, el otro es excelente en administración. Talentos, ¿sí? Los talentos generalmente los conocemos muy bien. Uno es un genio en matemática y el otro ni el 2 más 2 lo sabe. Pero bueno, cada uno en su lugar, talentos. Pero los dones hay que buscarlos. Entonces hay que orar para que Dios nos revele cuáles son, o cuál es, empecemos con uno, cuál es ese don. Para eso hay que estudiar los dones. Esto es un tema ahora aparte, ya debería ser un tema aparte. Si alguien quiere un estudio sobre eso, me mandan un WhatsApp y se lo mando, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los dones operativos hoy en día para al menos tener la lista y analizar cuál podría ser el mío, ¿no? Empezar a servir. Involucrate en la iglesia, donde sea. Necesitan que alguien limpie un piso, que alguien haga la leche, que vaya buscando chicos, acompañar a alguien a visitar a enfermos en el hospital, en la cárcel, lo que fuera. Involúcrate. Y mientras nos involucramos, el Señor va mostrando cuál es el lugar. Uno empieza a sentir un fuerte deseo interior de servir en determinada área. Hay una habilidad que se manifiesta, como recién les contaba mi caso. Además, podemos consultar personas espirituales con las cuales estamos sirviendo. ¿A vos qué te parece? ¿Cuál podría ser mi don? También hay una medida de bendición al realizar ese servicio. Se podrá ver en los resultados y sobre todo la satisfacción personal. Uno se siente como en casa. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Se obtiene una satisfacción especial en realizarlo. Y hay que estar dispuesto a servir con el don o con los dones que el Señor lo muestre. Y si uno lo está ejercitando, el don que ya conoce, quizás el Señor le muestre otro más que pueda tener. Pero si no está ejercitando el primero, no va a mostrar el segundo. Por lo tanto, la mejor esfera para reconocer, aplicar, comprobar, desarrollar el don, ¿dónde es? En la iglesia, sirviendo en la iglesia local. El tema es, hay que dejarse poner en movimiento. Entonces, buscarlos. Segundo, aplicarlos. Ya lo dijimos en cierta forma. Hay que desarrollarlos. Los dones hay que entrenarlos. Cuando Dios ha dado cierto don, esto no significa que en esta área no tengamos nada que mejorar. Por ejemplo, alguien que tenga el don de servir, que es el más incluyente, o sea, abarca una gran cantidad de áreas y talentos. Por ejemplo, alguien que sepa cocinar muy bien y puede servir en la iglesia con el don de servicio utilizando este talento. Pero hace qué sé yo, ¿qué se me ocurre ahora? Unas pizzas espectaculares. Las mejores pizzas las hace esta persona. No conozco otra pizza tan buena como esta. Pero bueno, ¿por qué no buscar otra receta? ¿Por qué no practicar en la casa con un budín o lo que fuera? Ahora es la pizza y el budín de esta persona que son extraordinarios. El don de enseñanza. Tiene que dedicar mucho tiempo al estudio personal de la palabra, leer buenos libros, asistir a conferencias, seminarios, institutos bíblicos para desarrollar ese don. El que tiene el don de exhortación, por ejemplo, que podemos llamar también el de consejería, debería tomar cursos de consejería, leer libros relacionados con esto, aprender versículos de memoria que tengan que ver con diferentes temáticas que podrían saltar, para tener el versículo justo en el momento apropiado para dárselo.
Y tenemos que tener en cuenta que solo somos administradores. O sea, los dones nos fueron dados hasta el momento en que el Señor nos lleve de esta tierra. Pero luego vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo prestado por Dios. Lo mismo pasa con los talentos. A su vez, nunca debemos permanecer estancados. 1 Corintios 15, 58, ¿qué dice? Que tenemos que estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. Y esto podemos hacer multiplicándonos en otros. Las áreas de aplicación de los talentos son tantas. Los que han estudiado algo pueden ayudar a hacer apoyo escolar, por ejemplo, en la iglesia. ¿Cuántos edificios de iglesia, me estoy refiriendo ahora a lo material, fueron hechos por hermanos que tenían el talento, la capacidad de la albañilería, de todo el trabajo práctico? Decoración por parte de las hermanas. Dan ganas de entrar a una iglesia linda, arreglada. ¿Cuántos compañeros quizás se sientan a gusto en una casa que está arreglada, linda, donde se recibe a las visitas con no sé, con algo rico para comer? No, me gusta ir a la casa de tu madre porque hace unos, qué sé yo, unas magdalenas espectaculares. Por favor, la próxima vez que me lo haga de vuelta. Entonces, ya tenés una entrada, una posibilidad de tener a alguien cerca. Gran parte de las Biblias, o sea, los idiomas en los cuales fueron traducidas las Biblias, la literatura, folletería, fue hecho por personas, por creyentes que involucraron su capacidad de traducción, de elaboración, de impresión o lo que fuera, al servicio del Señor. ¿Cuántos hospitales, salitas, hogares de niños, escuelas, leprosarios, infinidad de instituciones de ayuda social fueron hechos con los talentos dados a diferentes personas? Y con eso se testifica de una forma el amor divino de una forma bien práctica. Los centros de rehabilitación de adictos, los más efectivos, son llevados a cargo de cristianos. Justo estos días leía una estadística que los centros de rehabilitación evangélicos, el porcentaje de recuperación de adictos es del 36%, mientras que los centros gubernamentales solo llega al 2% de rehabilitados. ¿Se dan cuenta de lo que es la diferencia? Es que no solo está la práctica, sino está el acompañamiento espiritual. Existen pilotos de aviones que han dejado una profesión en la cual ganan muchísimo dinero para dedicarse a volar misioneros y lo que ellos necesitan en medio de la selva o donde fuera. Tengo un amigo que se dedica a eso, a volar a otros misioneros a su punto de trabajo donde van a evangelizar. O sea, él mismo no está en el frente de batalla evangelizando, pero lleva a los hermanos y lo que ellos necesitan para vivir a ese lugar. Deportistas. Tengo un excelente amigo que tuvo medalla en Panamericanos de remo y hoy en día dedicó su vida a trabajar en una organización de deportistas cristianos. Hace poquito estaba con él y justo estaba un jugador de la selección alemana, estaba con él en la casa. Conocí ahí un jugador de fútbol que está jugando en la actualidad y constantemente está con profesionales del deporte, les predica el evangelio y ha ganado a estos que para nosotros son inaccesibles porque él es deportista. En varias iglesias se utiliza el deporte como medio evangelístico. Bien, tenés el talento de saber jugar al fútbol, genial, o al vóley o lo que fuera, utilízalo. Tengo un amigo que es músico y empezó en su casa un grupo de jóvenes, los que quisieran venir a tocar, pero para tocar música cristiana. Y en poco tiempo formaron un grupo de más de 30, hoy día creo que ya son 50 jóvenes, la mayoría de ellos convertidos en esa casa a través de la música. O sea, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Con cuál actividad te identificas?
Si lo aplicas, fíjate lo que dice Jesucristo en Apocalipsis 22:12, y con eso terminamos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Busca el don, involucralo, utiliza tu talento para la honra del Señor. Y va a haber un momento en que el rey va a venir y va a decir: siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Que así sea.